Bueno, vamos a comenzar. Es una actividad de innovación docente que estamos organizando aquí en la Universidad de Sevilla, y básicamente un poco la idea era utilizar todas las nuevas tecnologías, este tipo de aplicaciones móviles, para facilitar que los alumnos puedan utilizar todas estas herramientas nuevas en el aprendizaje de la botánica. Y bueno, nos hemos centrado en una de las aplicaciones que son más utilizadas últimamente, que es la aplicación iNaturalist, que en sí no es solo... iNaturalist es una especie como de universo, ¿no? Tiene una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Desde hacer proyectos, crear tus propios proyectos y tal, y también ha incorporado una herramienta, ¿no? De identificación de plantas, ¿no? Entonces, bueno, es una aplicación muy integral y que creo que le puede ser de gran ayuda a los estudiantes. Y bueno, para desarrollar esta actividad de innovación docente, pues han venido dos profesores, que primero va a hablar Santiago Martín Bravo, que es de la Universidad Pablo de Olavide, y después Mario Mairal, de la Universidad Complutense de Madrid. La primera charla sería una introducción general a la aplicación móvil iNaturalist, y en el segundo caso, pues, haremos más hincapié en lo que son los proyectos de conocimiento de la biodiversidad en iNaturalist. Y con esto, bueno, pues os dejo con el primer ponente, que sería Santi. Hola, buenos días a todos. Pues nada, como ha dicho Marcial, soy Santiago Martín Bravo, soy profesor del área de botánica de la Universidad Pablo Olavide, y antes de empezar pues quiero agradecer a Marcial Escudero y a Enrique Maguilla, profesores de la Universidad de Sevilla, pues que hayan organizado esta actividad de divulgación de ciencia ciudadana, y también que nos hayan invitado tanto a mi compañero Mario como a mí, y estamos encantados de estar aquí, así que gracias por venir. Bien, también gracias a todos los asistentes a través de los cafés sistemáticos de la Sociedad Española de Botánica. Estamos retransmitiéndolo por streaming ahora mismo y nos están viendo y escuchando. Así que, bueno, pues estamos divulgando a través de estas dos vías. Como ha dicho Marcial, en la primera charla pues voy a hablaros un poquito de iNaturalist. Voy a hacer una introducción general a esta plataforma que hoy en día pues está creciendo mucho y su uso cada vez está más generalizado, y que no solo pues está ayudando a muchos ciudadanos y personas anónimas a engancharse al conocimiento de la biodiversidad, sino que también pues se están generando en muchos casos datos científicos que resultan muy interesantes para la comunidad investigadora internacional. Bien, pues nada, vamos a empezar un poco a contar en qué consiste iNaturalist. Pues iNaturalist, como veis, es una plataforma internacional de ciencia colaborativa que permite la interacción entre naturalistas aficionados y profesionales. La propia iNaturalist define su aplicación como una red social de gente que comparte sus conocimientos sobre biodiversidad y que ayuda a los demás, ¿no? Entonces, pues, ahí viene un poco esto de ciencia ciudadana colaborativa. El objetivo último de la aplicación pues, es acercar la naturaleza a la gente, sobre todo ese es el objetivo último, y después como objetivo secundario, pero que es también súper interesante, pues generar datos científicos que puedan ser usados por los investigadores. Bueno, no lo he dicho, pero quería comentaros que os animo a que esto es una actividad divulgativa, con lo cual vamos a intentar que sea en un ambiente lo más distendido posible, así que si tenéis alguna duda me podéis parar en cualquier momento, ¿de acuerdo? No tenéis que esperar a que termine, y cualquier cosa que queráis preguntar, repetiré por aquí si hacéis alguna pregunta para que lo escuchen los asistentes a través de ese bot. Bueno, a modo de curiosidad, para darle un poco de background, ¿no?, de antecedentes a iNaturalist, comentaros que esta iniciativa surgió como un trabajo fin de máster de algunos alumnos de la Universidad de California en Berkeley, ¿no?, alumnos de la Escuela de Comunicación, allá por 2008. Más tarde, pues, que fue evidentemente cuando la iniciativa empezó a despegar, fue cuando recibió el espaldarazo de la California Academy of Science, que es una institución muy prestigiosa,
de investigación científica de Estados Unidos a partir de 2014 y más recientemente National Geographic Society desde 2017. Actualmente iNaturalist tiene una página web y unas aplicaciones móviles que funcionan a nivel global, pero además tiene organizaciones nacionales propias con sitios web específicos de cada país en 18 países. Esto es una red que está en franco crecimiento. De hecho, este mismo año pues, se han incorporado varios países. Entre ellos pues, podéis ver que está Portugal, Inglaterra, Grecia, Costa Rica, Argentina y otros. España tiene una problemática un poco peculiar porque que ya la hemos discutido varias veces. No sé si Mario conoce algo más del tema, pues que apunte. Bueno, voy a decirlo. Me han preguntado, no sé si lo habéis escuchado los que estáis asistiendo, si España no pertenece a esta red global de organizaciones nacionales con sitios web propios. España tenía un nodo de iNaturalist que se llama Natusfera, pero hay algún tipo de problemática por el cual, al menos de manera oficial, Natusfera no aparece en esa red, ¿vale? Aunque tú, si buscas como Natusfera, sí que puedes acceder a una página web que parece que tiene todas las funcionalidades de iNaturalist. No sé si quieres añadir algo al respecto, Mario. Básicamente eso es lo que yo sé sobre el nodo de España en iNaturalist. Estará, ¿no? Que en algún momento hablamos de... Sí. ¿Qué se hará, ¿no? Yo entiendo que lo que falta es como básicamente formalización de eso, de que aparezca como en la página web de iNaturalist como que ese sitio web de España pertenece a esta red. Bueno, pues iNaturalist o iNaturalist, yo lo digo de las dos maneras un poco indistintamente, es una aplicación que se utiliza en todo el mundo, tiene unos 2 millones de usuarios, de los cuales aproximadamente 60.000 en España. Ahora veremos algunos datos más sobre esto. Y una de las grandes potencialidades que tiene es que permite aprendizaje y catalogación de biodiversidad en sentido amplio, ¿de acuerdo? Es decir, es válido para cualquier ser vivo. Mientras que otras aplicaciones están más centradas o bien son exclusivas de determinados linajes. Por ejemplo, eBird es una aplicación también móvil de ciencia ciudadana, pero es específica de aves, que como sabéis es uno de los grupos que más afición despierta y que más aficionados tienen dentro de la sociedad, la ornitología. Luego tenemos Árbol app, que es específica de árboles, como su nombre indica. Observado también se puede utilizar para biodiversidad en sentido amplio, pero tiene dentro de sus observaciones también un claro sesgo a pájaros. Y PlantNet es específica de plantas, pero sobre todo, y funciona muy bien, pero en este caso se utiliza mucho para plantas ornamentales y cultivadas, mientras que la idea de iNaturalist es sobre todo utilizarlo para biodiversidad silvestre, aunque, como digo, y lo comentaré ahora, también se puede utilizar para plantas cultivadas. Bien, voy a ver un momentito agua. El funcionamiento de iNaturalist es muy sencillo, al menos en la idea, y ahora veremos que también en la práctica. El usuario contribuye observaciones de seres vivos que se suben a la plataforma y posteriormente se identifican de manera colaborativa por parte de la comunidad de usuarios. Hay gente que se dedica más a subir observaciones y otros que saben más de determinados grupos a identificarlas. Las observaciones que alcanzan el consenso y su identificación, el consenso estoy hablando cuando la observación tiene 2/3 de las identificaciones coinciden, pues obtienen lo que se llama grado de investigación, o en inglés, lo podéis ver si entráis en la página web en inglés, el research grade, y en ese caso se convierte en datos científicos de calidad que se vuelcan periódicamente en el repositorio global de biodiversidad que se llama GBIF. Esto puede ser discutible y es motivo de debate, el hecho de que las identificaciones a veces son erróneas y eso puede perjudicar desde cierto punto los datos científicos que después los investigadores utilizan, pero la idea es esa. Luego, si queréis, podemos comentar un poco la problemática de iNaturalist. Una de las grandes ventajas de iNaturalist es que no requiere conocimiento taxonómico alguno de ningún tipo, ¿de acuerdo? Es decir,
Cualquier aficionado, sepa mucho o poco de plantas o de otro grupo de seres vivos, aunque aquí vamos a hablar, estamos enfocando la actividad sobre todo para plantas, puede subir una observación sin tener que tener ni idea de qué especie se trata. En ese caso, tú puedes ponerlo, puedes de hecho dejarlo en blanco la identidad, aunque lo ideal es que pongas algo. Fijaros, algo tan amplio, tan vago como Plantae, ¿no? El reino de las plantas. Y después ya vendrán otros usuarios que te ayuden a ir afinando esa identificación, ya sea o bien especie o en rangos taxonómicos más altos, familia, género o otros, ¿de acuerdo? Bien, como he dicho antes, iNaturalist se puede utilizar para plantas ornamentales y animales domésticos y de hecho, pues, lógicamente muchos aficionados pues la utilizan para intentar identificar las plantas que tienen en su jardín o algún animal doméstico que ven, pero la verdad es que esa no es la idea. La idea es, como digo, catalogar biodiversidad silvestre. De hecho, las plantas cultivadas y animales domésticos, si se especifica que tienen ese carácter, es decir, que no son silvestres, nunca alcanzan el grado de investigación. Es decir, son observaciones que nunca se van a poder utilizar para investigación y se quedarían con otro grado que se llama casual, ¿de acuerdo? Eso es para, como digo, para biodiversidad que no es silvestre. ¿Cómo se realizan las observaciones? Facilísimo. Basta tomar fotos con el teléfono móvil y tener instalada la aplicación, que es totalmente gratuita y tiene variantes tanto para Android como para iPhone. También se pueden subir, por supuesto, a través de la página web, que de hecho tiene bastante más funcionalidades que las aplicaciones del teléfono móvil. A la gente que le gusten los pájaros, pues también tiene la particularidad de que se puede complementar con sonidos, que sabéis que en el caso de las aves muchas veces nos pueden ayudar a la identificación. La georreferenciación, es decir, el sitio donde hemos hecho la observación, como os podéis imaginar, es un dato importantísimo, pues en el caso de los teléfonos móviles es automática, si tenéis el GPS activado, que la mayoría de los teléfonos móviles lo tienen activado por defecto, o en el caso de cámaras reflex, se puede hacer de manera manual a la hora de subir la observación. Incluso hay algunas aplicaciones que te permiten sincronizar la cámara de fotos, si tenéis una cámara reflex, con un GPS, ¿vale?, en el móvil, y podéis después a la hora de descargar también sin tener que hacerlo manualmente, sino que se pueden volcar las observaciones de la cámara con datos de georreferenciación. Una vez que subimos esas observaciones, lo primero que nos vamos a encontrar es que iNaturalist te ofrece una primera sugerencia de identificación, que es una sugerencia de identificación basada en inteligencia artificial, en machine learning, y que a veces es increíblemente precisa, sobre todo en el caso de especies que ya tienen muchos registros, ¿no? Es capaz de afinar la identidad taxonómica muy bien en muchos casos. Ya digo que en algunos casos es tan precisa que asusta, ¿no? Que nosotros los botánicos pensamos un poco, bueno, esto que nos va a quitar el trabajo a iNaturalist, porque ya es que ya no hacemos falta para identificar las plantas porque nos lo hace esta aplicación. Evidentemente eso es exagerado porque en muchos casos también se equivoca, pero la verdad es que la primera aproximación a la identificación que da es muy, muy precisa. Bueno, aquí hay alguna infografía que no me voy a detener mucho porque realmente creo que es más interesante para aquellos que vayáis a hacer la actividad completa. Vamos a ir después al campus de la Universidad Pablo de Olavide y haremos algunas observaciones para que veáis cómo funciona la aplicación de primera mano. Para los que estáis en Sebot, siguiéndonos a través del café sistemático, pues simplemente instalar la aplicación, que es gratuita, y tomar la foto y después subirla, que se puede hacer del mismo modo que se comparte una foto en el WhatsApp, en Twitter o en Facebook, ¿de acuerdo? O sea, selecciona compartir y puedes compartir directamente la foto con la aplicación y se te subiría, ¿de acuerdo? Y al subirla, pues encontraréis una interfaz que es similar a varía un poco según sea Android o iPhone, pero pues lo que nos dice es la sugerencia de identificación, la fecha y el lugar donde hemos hecho la observación, con un mapa también. Luego voy a hacer una pequeña ensayo muy sencillo para que veáis cómo se sube una observación en el PC, en la página web de iNaturalist, que ahí tenéis la dirección.
Bien, en la página web, como digo, pues hay algunas funcionalidades más que en el teléfono móvil. Yo, de hecho, la prefiero, ¿no? Porque es como más divertida de usar. Y esto sería, pues, el interfaz que os encontraríais cuando deis de alta en iNaturalist y tengáis vuestra propia cuenta. En este caso, pues, os encontráis un mapa del mundo con esos recuadros rojos, que son los puntos donde están vuestras observaciones. Y arriba encontráis, voy a ver si me veo el cursor por aquí, aquí está, ¿vale? Aquí tenéis el cursor, bueno, también tengo el... Aquí tendríais, pues, el número de observaciones, el número de especies y el número de identificadores de tus especies. Esto se trata de una cuenta de un usuario concreto, que en este caso soy yo. Esos serían mis datos, ¿no? En un mapa de calor, pues, esto puedes ver más o menos dónde están las observaciones que has hecho. Pues obviamente yo tengo la mayor parte de mis observaciones pues por aquí, ¿no? En la península ibérica la mayoría, y podéis siempre hacer zoom y ver vuestras observaciones más de cerca. Arriba siempre se va a mantener el número de observaciones para ese sitio que está apareciendo en el mapa al que has hecho zoom. Y como veis, pues la precisión en la georreferenciación puede ser bastante exacta. Aquí estáis viendo algunas observaciones que he hecho en un pueblo de aquí de cerca de Sevilla, Alcalá de Guadaira, y podéis ver que es capaz de distinguir muy bien en la pantalla incluso observaciones que están alejadas unos pocos de metros. En distintos colores, pues os aparecen los distintos linajes principales de seres vivos que están en esta observación. Esto, como digo, ya solo aparece cuando estamos a niveles de zoom altos. Aquí en verde, pues, obviamente se ve mi sesgo como botánico, ¿no? Están las observaciones de plantas, pero veis que hay algunos puntitos de otros colores, como rojos, que son insectos, o azules, pues, que son vertebrados, ¿de acuerdo? Veis que aquí, por ejemplo, una observación de una garza real, aquí en el río. Y luego, otra cosa bastante interesante de iNaturalist es que, y es realmente uno de los puntos fuertes que hace que tanta gente se esté enganchando a esta aplicación, en primer lugar, por un lado, todo lo que se aprende, y en segundo lugar, que es como una colección. ¿De acuerdo? Es como una colección, pues, de cromos. Lo que pasa es que en este caso los cromos son las especies que habéis observado. Y en todo momento tenéis una lista de vida donde tenemos a la derecha todas las especies que habéis observado, que también incluso podéis poner cuáles son las que no habéis observado, a modo de cuáles son los cromos que me faltan por conseguir. Y a la izquierda tenéis esta lista taxonómica donde están indicadas a qué grupos taxonómicos pertenecen vuestras observaciones. Esto, pues, como podéis imaginar, es desplegable, ¿no? Yo, por ejemplo, si despliego la clase insectos, donde aquí aparecen 91 observaciones, la despliego y aparecen los órdenes, ¿no? Dentro de los órdenes los podría desplegar, aparecería en la familia, y así sucesivamente podríamos ver cuántas observaciones tengo en cada grupo de seres vivos. Esto, como digo, pues es uno de los puntos fuertes de iNaturalist, porque engancha bastante el ir coleccionando especies, ¿no? Bien, pues un poco en cuanto al funcionamiento de iNaturalist, que como veis es sencillo, pero lo ideal es hacer alguna práctica y probar en el campo o en vuestra propia casa con algún bicho que veáis en el jardín o cualquier cosa. Y vamos a comentar algunas estadísticas. Estadísticas que, bueno, que están lo más actualizadas posible, porque esto está cambiando día a día, sobre todo últimamente, que el uso de iNaturalist se está disparando. Y en septiembre de 2021, es decir, hace un mes, iNaturalist tenía unas 80 millones de observaciones de seres vivos, que veis ahí la distribución de las observaciones en el mundo, de unas 346.000 especies de seres vivos. Han participado en la identificación más de 200.000 personas, y ese sería el número de observadores de todas esas observaciones, aunque después el número de observadores en activo pues es muy inferior, porque hay mucha gente que a lo mejor se registra y hace una observación y no lo vuelve a utilizar. Otros observadores pues son muy activos. Para que veáis un poco cómo de qué manera está en auge esta aplicación, os he puesto aquí los datos de hace solo un par de años. Fijaros que hace un par de años, ya he dicho antes, cuando empezó esta aplicación,
y que a partir de 2014 y 2017 fue cuando recibió el impulso de algunos sponsors importantes, y veis que en los últimos años ha sido cuando realmente ha pegado el salto, ¿no? En agosto de 2019 había 25 millones de observaciones, es decir, se ha más de triplicado el número de observaciones en solo 2 años, y el número de especies era de 230.000. Como podéis imaginar, pues el número de especies observadas no crece tan rápido como el número de observaciones, y es normal porque cada vez las especies van siendo más difíciles de ser observadas. Cada vez las especies que van quedando por observar son más difíciles de ver. Ahora veremos algún patrón interesante sobre esto. En octubre de 2020 nos encontramos con este panorama en iNaturalist en cuanto al número de especies observadas de los distintos linajes de seres vivos. Bueno, ahí podéis ver, a mí me gusta moverme un poco mientras hablo, pero bueno, no puedo porque me están viendo aquí con la webcam, así que me tengo que quedar aquí. Aquí podéis ver varios recuadros que representan los distintos linajes de seres vivos, y vemos que cada cuadro representa 1000 especies descritas. Algunos están en blanco y otros están en verde. ¿Qué son los recuadros verdes? Pues son las especies descritas que han sido observadas en iNaturalist, es decir, que ya cuentan al menos con un registro de observación en iNaturalist. Bueno, ¿qué creéis que son esos recuadros? ¿Qué grupos representan? Por ejemplo, el recuadro grande de arriba. A ver, esta pregunta va dirigida a alguno de los alumnos de Marcial, por ejemplo. ¿Qué creéis que son? Insectos, efectivamente. Pues era fácil de averiguar, ¿no? El grupo triunfador en la evolución de los animales, ¿no? Y vemos que, efectivamente, pues esos son los insectos. ¿Alguien se quiere atrever con alguno de los de aquí abajo? ¿Estos qué podrían ser? O si queréis, fijaros, muy pequeñito, un cuadradito pequeñito, pero casi todos los cuadros están en verde ya, ¿no? Creo que queda 1 o 2 solo en blanco. ¿Eso qué creéis que es? Un grupo que en proporción con los insectos tiene pocas especies y casi todas han sido ya registradas. Podría ser mamífero muy bien, o en este caso en concreto es aves, que realmente tiene el mismo patrón, ¿no? Bueno, aquí podéis ver ya un poco la solución a esto, que pues sería que los insectos ya sabemos que es el grupo que más especies tiene dentro de los animales, pero un porcentaje muy pequeño de especies está observado en iNaturalist. En el extremo opuesto pues tendríamos los grupos de vertebrados, que además su taxonomía es mejor conocida y que pues son más fáciles de ver, y aparte que despiertan más interés en general en la sociedad desde el punto de vista de la afición por la naturaleza, ¿no? Vemos que el 98% aproximadamente de las especies de aves que se han descrito ya están observadas en iNaturalist, 73% de los reptiles, y también porcentajes elevados de mamíferos o aves. De mamíferos no tanto, porque hay algunos mamíferos que son muy difíciles de ver, ¿de acuerdo? Las aves son, por su capacidad de volar, pues son mucho más fáciles de ver. En el caso de las plantas, pues tendríamos aproximadamente 1/3 de las especies observadas. Vemos que otros grupos, pues también el porcentaje de especies observadas es muy bajo. En febrero de 2021, estos son datos que periódicamente va liberando iNaturalist, informando de cómo van evolucionando los datos con los que cuenta la plataforma. Pues teníamos que el 50% de todas las especies de vertebrados descritas ya había sido observadas, y en ese momento pues se estaban incorporando unas 12 especies nuevas de vertebrados al día. En junio de 2021, es decir, hace muy poco, justo antes del verano, se alcanzó un hito en la observación de especies en iNaturalist, y es que se alcanzó la cifra de aproximadamente 1/6 de todas las especies descritas del mundo observadas ya en iNaturalist. Con todos los peros que queráis de que esta cifra de 2 millones de especies que nos daba la UICN en 2010, por supuesto no es precisa, pero nos vale como una aproximación general. Y pues el crecimiento del número de especies observadas en el tiempo, que como digo ha sido muy fuerte en los últimos años. Como ya os he avanzado, no en todos los grupos de seres vivos se produce las observaciones de las especies de la misma manera. Hay grupos en los que las especies de un sitio ya están prácticamente observadas, es decir, tienen
patrones de acumulación, voy a señalarlo aquí con el cursor, porque si no los que están viéndolo online no lo ven, vemos que los patrones de las curvas son distintas y para eso he cogido dos extremos de grupo con patrones de observación muy diferentes. Por un lado, los pájaros en Norteamérica y por otro lado, los peces en Sudamérica. Como podéis ver, en Norteamérica hace falta muchísimas observaciones para añadir una especie nueva. Este número que veis aquí abajo sería el número de observaciones aproximadamente que hay que hacer para incorporar una especie nueva de pájaro que no esté observada en iNaturalist. Y en Sudamérica veis que la cifra es muy distinta. ¿Por qué? Pues porque en Norteamérica pues ya están casi todos los pájaros o todos observados, entonces la curva ya está saturada, mientras que en Sudamérica prácticamente cada pocas observaciones es una especie nueva que no se había observado. Y esto pues también nos está diciendo un poco dónde están nuestros huecos en el conocimiento de la biodiversidad, sobre todo desde el punto de vista también de la ciencia ciudadana. En todas las curvas que veis en la parte superior de la diapositiva son grupos en los que todavía, como vemos, queda mucho por hacer en observación de especies en iNaturalist, el registro de especies en iNaturalist, con menos de 100 observaciones de media por cada especie nueva, mientras que en las curvas que vemos abajo ya son grupos en los que pues está casi todo el pescado vendido, ¿no? Por así decirlo, con la mayor parte de especies ya observadas, con lo cual cuesta mucho incluir una nueva especie en iNaturalist. También en este mapa hay algún patrón interesante sobre cómo se distribuyen las primeras observaciones de especies. Fijaros, en los grupos de vertebrados, estos son datos de junio de 2021, es decir, en aves, anfibios, reptiles y mamíferos, estos puntos representan dónde tuvo lugar la primera observación de una especie. Con dos colores. En color verdecito claro, observaciones de primeras especies entre 2008 y 2019. Y en color verde oscuro, observaciones de primeras especies entre 2020 y 2021. Bueno, pues, ¿qué es lo que se puede extraer de los grupos de vertebrados? ¿De dónde se están haciendo las observaciones de nuevas especies actualmente? Pues está claro que es en los trópicos, ¿verdad? Que es la zona donde la biodiversidad está peor conocida. Vemos que, tal como era de esperar, pues al principio las especies pues, se registraban sobre todo en zonas templadas del hemisferio norte, con mucha población y muchos aficionados a esto. Por tanto, nuevas observaciones actualmente casi exclusivamente en zonas tropicales. Sin embargo, fijaros en grupos donde todavía queda mucho por hacer, como del que está centrada la actividad de hoy, que son las plantas. Aquí vemos que se siguen realizando observaciones de nuevas especies de plantas a día de hoy en prácticamente todo el mundo, no solo en zonas tropicales. Y en insectos, pues exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esto? ¿Sí? Si tenéis alguna duda, adelante, o curiosidad. Muy bien. Pues vamos entonces a comentar un poquito, y ya voy llegando a la parte final. Las aplicaciones de iNaturalist en investigación científica. Hemos visto un poco los datos de iNaturalist, cómo subir observaciones, y vamos a ver por qué a los científicos nos interesa tanto esto de iNaturalist, y es aparte de por el mero hecho de que creemos que es una buena herramienta para que la gente se acerque a la naturaleza y para divulgar, también además nos interesa porque se pueden obtener muchos datos interesantes para investigación científica. En primer lugar, pues el mero hecho de mejorar el conocimiento de la distribución y la fenología de las especies. Esto muchas veces la gente piensa, bueno, ¿para qué voy a observar esta especie que crece de mala hierba que crece en mi patio? Pues es útil. Hay que pensar que el hecho de añadir una observación de una especie común es como el que pone una piedrecita pequeña en un mosaico o traza una pincelada en un cuadro. Por sí sola, esa pequeña piedrecita o esa pincelada en el cuadro no va a tener mucho sentido, pero todas las piedrecitas juntas o todas las pinceladas que forman el cuadro es cuando realmente le da sentido. Esto es un poco el caso de las especies comunes, en las que incluso observaciones darían, el conjunto de las observaciones sería la que nos estaría permitiendo entender de mejor manera las áreas de distribución de las especies. Luego, y veremos después un caso curioso, iNaturalist ha permitido a los científicos localizar poblaciones de especies raras o amenazadas.
En ese caso, a alguno le preocupará, bueno, podría ser un problema esto de que alguien, un cazador, un coleccionista o lo que sea, pudiera ver las coordenadas de una especie rara y fuera ya por ella. Para eso, iNaturalist cuenta con una opción de que las especies amenazadas, las coordenadas queden difusas, de manera que no puedes saber dónde realmente está de manera exacta esa especie. Otra aplicación muy interesante que permite detectar y monitorizar la introducción y expansión de especies exóticas invasoras, que permite aumentar los muestreos para estudios científicos que están basados en ocurrencias de especies, como pueden ser las modelizaciones de áreas de distribución potencial o el estudio general de patrones biogeográficos. Y después, a modo casi de curiosidad, pero que ha ocurrido muchas más veces de la que uno podría pensar, iNaturalist ha permitido encontrar especies que no se habían observado desde hacía décadas o siglos, o incluso, en algunos casos, describir especies nuevas para la ciencia a partir de observaciones en iNaturalist. Y aquí pues os traigo a modo de ejemplo algunos casos de historias curiosas en iNaturalist, como por ejemplo la de este caracol, que fue una especie que realmente el único documento que había de su existencia era un dibujo, que fue su descripción científica. Este caracol se dibujó a partir de un ejemplar que fue recolectado en la expedición de James Cook en el siglo XVIII y desde entonces no había vuelto a ser visto. Pues recientemente una observación en iNaturalist ha sido identificada como esa especie que ha vuelto a aparecer, como veis, después de varios siglos. En el caso de esta rana, pues es una especie nueva que se ha descrito a partir de una observación de iNaturalist. Lo que solemos hacer los científicos que estamos especializados en la taxonomía de distintos grupos, pues periódicamente puedes hacer un filtro y ver las nuevas observaciones que se han añadido de tu grupo y las revisas y las identificas, confirmas o corriges las identificaciones, ¿no? Es la manera que tenemos los científicos también de ayudar, ¿no? De poner nuestro granito de arena en ayudar a la gente a identificar de aquellos grupos de los que nosotros tenemos experiencia. Pues en este caso pues fue la manera a partir de la cual esta especie de rana de Sudamérica se describió. Otras veces, pues, cosas que a lo mejor la gente le echa fotos creyendo que son vulgaridades, como este pequeño invertebrado en California, resultó ser una especie que no, y además en una zona urbana, resultó ser una especie que no se veía desde hacía varias décadas. En el caso de este lecho, pues, se describió a partir de una observación en un lugar cercano a una ciudad, a una gran ciudad de varios millones de habitantes de Estados Unidos, o sea que a veces incluso en sitios inesperados pueden aparecer especies raras. Esta especie pues también se describió a partir de una observación de iNaturalist, fijaros que en este caso incluso se le dedicó el nombre específico, o casos de especies que no se describen como nuevas, pero que las observaciones pues ponen a la vista comportamientos inesperados. Por ejemplo, en el caso de este pez, pues se encontró un ejemplar a miles y miles de kilómetros de los sitios donde se conocía que se distribuía normalmente. ¿De acuerdo? Bueno, aquellos que vayáis a usar iNaturalist, pues aparte de subir las observaciones, iNaturalist tiene muchísimas cosas interesantes que se pueden ver. Por ejemplo, en el blog, donde ponen la observación de la semana, donde hacen un análisis periódico de estadística actualizada, como algunos de los que os he enseñado, divulgan proyectos interesantes o cuentan historias inspiradoras de usuarios de todo el mundo. ¿Vale? Luego, otra de las posibilidades de iNaturalist, Mario nos hablará después de algunos casos interesantes, pues la posibilidad de establecer proyectos. Los proyectos permiten inventariar biodiversidad en lugares o en grupos taxonómicos determinados sin límite temporal, ¿de acuerdo? Las observaciones que cumplan con los criterios del proyecto se incorporan automáticamente el mismo. Ahí veis algunos proyectos que hay en iNaturalist y, por ejemplo, en el Global Amphibian Project, esto está configurado de tal manera que cualquier persona que sea usuaria de iNaturalist y observe un anfibio va a subir automáticamente a ese proyecto. Fijaros que en ese caso tendríamos un rango geográfico muy grande, todo el mundo, y el grupo taxonómico que cubre ese proyecto serían los anfibios. Otros casos, pues fijaros que pueden ser incluso interesantes para docentes,
no solo de universidades, sino incluso de institutos o de colegios, como el proyecto del Parque Amate de Sevilla o el de Urban Nature of Sevilla. Es muy fácil de establecer, lo único que tendrías que poner sería un filtro estableciéndole el polígono donde quieres que las observaciones suban al proyecto y los grupos, ¿no? Que en esos dos casos pues serían cualquier grupo de seres vivos. Y otros proyectos más, de los cuales algunos hablará, que son muy interesantes, después Mario. Aquí tenemos un proyecto que tenemos activo en la Universidad Pablo de Olavide, que es la biodiversidad de la Universidad Pablo de Olavide. Es un proyecto que establecimos hace aproximadamente, bueno, en Navidades hará aproximadamente un año y que tiene varios subproyectos, ¿vale? El proyecto general sería biodiversidad de la Universidad Pablo de Olavide y estos serían los distintos subproyectos, que nosotros los dividimos en 4 un poco de manera artificial, pero por razones prácticas, ¿no? Plantas silvestres, plantas ornamentales, porque al ser la Olavide, pues un campus, pues hay muchos jardines, igual que aquí en la Universidad de Sevilla, ya mucha gente tiene curiosidad por saber qué plantas están sembradas en los jardines. Luego la fauna y las aves, que las hemos puesto aparte, porque como digo, es un grupo que por sí solo despierta mucho interés. Ahí podéis ver a día de hoy todos esos puntos representarían los registros de observaciones de nuestro proyecto, biodiversidad de la Universidad Pablo Olavide. Como veis, pues este sería el polígono que definimos en su día a la hora de establecer de dónde se obtienen las observaciones. Y bueno, pues esto es la manera de establecer el proyecto, que como digo es muy sencillo. Y luego, pues algunas estadísticas, esto lo digo a modo de curiosidad, porque cuando estableces un proyecto, estas cosas atraen a la gente, ¿no? Que puedes ver, hay aquí unos rankings de cuáles son los usuarios con más observaciones, cuál es el usuario que ha observado más especies, cuáles son las especies más observadas dentro de tu proyecto. Luego las puedes ver también ordenadas por grupos taxonómicos o por si tienen grado de investigación o no, etcétera. Y con eso, pues, creo que habría terminado. Si tengo tiempo, me gustaría rápidamente subir una observación a iNaturalist un poco para enseñaros cómo es. Lo que pasa es que aquí no sé si la gente que está a través de ese bot lo va a ver bien. Pero bueno, creo que estoy compartiendo pantalla, así que en principio sí que debería ir. Vale. Bueno, tengo que acceder a mi cuenta porque estoy en otro ordenador, que no es el mío. Darme un segundito, por favor. Espero acordarme de la contraseña. Vamos a ver. Vaya. Mira, pues, las cosas del directo parece que no me detecta ahora la contraseña. Qué raro. ¿Podemos entrar con tu cuenta, Marcial? ¿Te lo sabes? Aquí, entrar aquí para que... Ah, vale, ya es que lo tenía en bloqueo de mayúsculas. Espera, creo que ha sido eso. Vaya, disculparme. Bueno, pues no consigo entrar ahora mismo. ¿Puedes entrar aquí, por favor? Ah, es que no tienes que poner correo, ¿eh? Es que usuario es solamente eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah. Dime. Aficionados, ellos llegan a estas plataformas porque son aficionados a la fotografía. Sí. Y suelen ser muy celosos de sus derechos de autor. ¿Cómo maneja iNaturalist los derechos de autor? Vale, muy buena pregunta. Carlos me ha preguntado, lo voy a transmitir por aquí porque me han dicho que cuando pregunte algo del público lo diga, ¿vale? Carlos me ha preguntado que
mucha gente hace buenas fotos de seres vivos y que son celosos de los derechos de autor de esa foto. Entonces, ¿cómo maneja iNaturalist esos derechos? Bueno, pues iNaturalist tiene las opciones de poner la licencia que tú quieres, de distintos tipos de licencia a tus observaciones. La más común, la que está por defecto, es la Creative Commons Sharing, ¿no? Creo que es la que solo requiere atribución. Es decir, que cualquiera puede utilizar tu foto sin que sea para propósitos comerciales siempre que te la acrediten. Pero también puedes poner, si quieres, que no la utilicen sin tu permiso. O sea, tú tienes distintos tipos de opciones. Sí, tú tienes distintos tipos de opciones. Eso lo puedes establecer en tu setting, en la configuración. Puedes establecer la licencia que quieres para la foto de tus observaciones. Yo conozco algunos periodistas muy buenos que son de... Sí. Porque prefieren mantener su propia página web. Claro, hoy día una página web personal, aunque uno le parezca que está todo el mundo, es una cuenta ya muy aislada comparado con otras cosas. Y claro, mantienen su propia web porque les gusta que la gente visite su web y vea sus fotos, pero no les gusta compartirlo en general. Y creo que garantía para sí. que atraer a esa gente que suele ser muy bueno. Sí. Yo conozco algunos que son mejores botánicos que yo. Sí. Una vez ya en estado, no, que no sea biólogo. Y es una pena porque da mucha calidad. Sí. Calidad tanto de la foto como calidad de la información. Sí, estoy buscando aquí la cuenta de Marcial, no sé ahora mismo dónde está, porque eso yo la verdad es que he usado la que es por defecto, pero tiene, mira, aquí está, ¿veis? Aquí tienen las distintas opciones de licencia que le puede dar tu foto. En ese caso, podrían utilizar una licencia de que no puedan usar la foto sin el permiso y todo eso. Ya. A ver, eso pues ya estamos en lo de siempre. Si después la gente las utiliza sin atribuir. ¿No es posible, por ejemplo, crear una especie sin añadir fotos? Puedes hacerlo, pero realmente si tú pones una observación sin foto, te refieres a que tienes que creer que esa persona ha visto esa observación, ¿no? Entonces perdería un poco el sentido. De hecho, que es un poco la colaboración entre aficionados y profesionales. Y tú necesitas ver la foto para poder identificar la especie. Pero cualquier usuario puede ver, digamos, el álbum de cromo, ¿no? de cualquier otro. Sí, es una de las cosas. De hecho, vamos a subir una foto, una observación y lo vemos. Bueno, aquí tenéis la opción estoy en la aplicación web, he entrado con la cuenta de Marcial y simplemente voy a hacer muy rápidamente cómo se subiría una observación. Entonces, que ya digo que con el teléfono móvil es automático, ¿vale? Estoy suponiendo que hemos tirado la foto en el campo con una cámara reflex, la descargamos al ordenador y después la voy a subir, ¿no? Pues entonces yo, por ejemplo, subo todas estas, tan fácil como arrastrar, también se pueden seleccionar en el equipo, ¿vale? Y me aparecen estas de aquí. Entonces, pues fijaros que la fecha y la hora sale ya automáticamente porque eso viene de la cámara, y lo que haría sería pues ponerle la georreferenciación. En este caso tengo tres fotos de una especie y 2 de otra. Bueno, pues esto lo puedo agrupar, de hecho. Lo puedo agrupar para no tener que meter los datos 3 veces. Veis que puedo agrupar los dos registros. En este caso, pues pondríamos... Le puedo también seleccionar si las he visto en el mismo sitio, pues puedo marcarlas las dos y aquí pues pondría manualmente, en este caso es una especie que observé en Alcalá de Guadaira, le puedo establecer el sitio. Fijaros que esto puede ser tan preciso como uno quiera. Aquí es donde está el tema. Bueno, pues es una especie rara. Yo prefiero no ponerle nada. Podéis dejar este cuadrado, este círculo tan grande como queráis. Pero, evidentemente, cuanto más precisión tengas, pues mejor, ¿no? Esto también lo podéis poner como satélite. Pues, por ejemplo, en este caso, pues yo las observé más o menos aquí, ¿no? Pues entonces pondría, fijaros, esto más o menos, si no os acordáis muy bien, lo podéis hacer un poquito más grande. Y, pues, ya habríamos terminado con lo que es la georreferenciación. Y ahora, fijaros que vendría la sugerencia, ¿no? Fijaros, pues en este caso... Aparece la sugerencia, en este caso pues es Quercus coccifera, que efectivamente se trata de esa especie.
Si no la sabéis, imaginaros que no tenéis ni idea de qué es Quercus coccífera, pues a lo mejor sabéis qué es Quercus, pues ponemos Quercus. Ya después vendrá alguien a decirnos qué Quercus es. Que no lo sabemos, le ponemos Plantae, le ponemos que es una planta, ya que alguien que sepa un poquito más que yo la identifique. Luego, pues con en la otra, en este caso, pues se trata de un narciso, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Fijaros, aquí en este caso se trata de un narciso, que es Narcissus cabanillesi, con una distribución bastante restringida, y eso hace que no tenga muchas observaciones en iNaturalist, como Quercus coccífera, ¿no? Que tiene muchísimas. Ahora vamos a ver la ficha de cada especie. En el caso de Narcissus cabanillesi, como es una especie relativamente restringida y con pocas observaciones, pues todavía la inteligencia artificial no es lo suficientemente lista, ¿no?, entre comillas, como para acertarla, ¿no? Y fijaros que nos hubiera otra especie que ninguna de ellas es. Aquí sería uno de los probables casos de que un usuario sin experiencia se equivocaría, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo qué sé, si le pones ranúnculo, pues obviamente no es un ranúnculo, pero tampoco pasa nada, porque lo más probable es que alguien te la corrija, ¿de acuerdo? Yo puedo también ver la ficha de la especie y de esa manera, pues también me puede dar, también puedo saber si más o menos, porque si estoy cogiendo una especie que estoy viendo que no está donde yo le he echado la foto, pues decir, pues seguramente me estoy equivocando, ¿no? Esto también es interesante, la ficha de cada especie, porque aquí podemos encontrar desde un mapa de distribución donde aparecen, fijaros, todas las observaciones de la especie, lo cual ya desde el punto de vista de la biografía, pues te está diciendo, pues, en este caso, una especie eminentemente mediterránea. Puedo encontrar datos, el enlace a la página de Wikipedia con información de la especie, el encuadramiento taxonómico, si tiene subespecie, cuántas observaciones hay de cada una de ellas. Luego también te viene la evaluación del estado de conservación. Aquí te vendría, pues, esto para la fenología es interesante porque te marca en qué estado y cuándo se observaron las especies. Y luego también hay una cosa bastante interesante, y es que podemos ver, esta observación me parece que la he cogido mal porque solo hay una, así que no he debido de coger bien la especie, pero podemos ver quién es el identificador mayor de la especie, de manera que yo puedo ponerme en contacto por mensaje directo, porque esto no deja de ser una red social, y escribirle un mensaje privado al que aparezca como mayor experto identificando esa especie y decir, oye, ¿me ayudas a identificar esta especie? Que no lo tengo claro. También podría mandarle un mensaje. Narcissus cabanillesi. Veis que, pues ya con esto subiría las dos observaciones y ya se añadirían ahí a tu lista. Y ya para terminar, otra cosa muy importante y que le interesa sobre todo a los científicos es bajarse los registros de una especie en concreto. En el caso de Quercus coccífera, pues yo lo que haría sería, hay que darle a filtrar, aquí a la derecha, arriba a la derecha, y fijaros que me aparece una pestaña donde puedo filtrar. Aquí yo puedo filtrar si, por ejemplo, estoy interesado en ver las observaciones de plantas, de las plantas que sea, de un sitio en concreto, pues lo filtro, ¿no? Si me quiero bajar todos los datos, pues sería aquí en Download. Y aquí puedes elegir qué campos te quieres bajar. Si, por ejemplo, te puedes bajar solo, pues la latitud, la longitud y la fecha de observación, por ejemplo. Y lo que se baja es un Excel, ¿de acuerdo? Eso más desde el punto de vista de los científicos. Y también tenía lo de la guía, pero como ya me he pasado un poquito, lo vamos a dejar. Nada, ya es que son la una, así vamos. Vale. Vale, después otra opción, aparte de los proyectos, hemos visto cómo subir una observación, hemos visto en qué consiste un poco los proyectos que Mario hablará más después. Hemos visto cómo bajarse las observaciones de una especie y lo último que quería contar es las guías, ¿no? A ver. Bueno, las guías es una manera de pues, confeccionar una especie de catálogo con todas las especies del grupo que quieras de un sitio.
son muy fáciles de crear, simplemente hay que establecer el título de la guía y luego poner qué taxones quieres que haya en esta guía. Por ejemplo, esta guía la creé yo ayer de prueba y serían los pájaros de la provincia de Sevilla, ¿no? Es un poco parecido a los proyectos, pero aquí no es que se añadan observaciones, sino que te aparece ya a modo de libro, ¿no? Por ejemplo, lo puedo poner en modo ficha y lo que vemos es, fijaros, que tiene distintas maneras de mostrarlo. Aquí lo que me aparecería serían los pájaros de la provincia de Sevilla y veis que lo que tenemos sería pues la especie en concreto, luego el área de distribución basada en las observaciones y un poco de información sobre la especie. Pues nada, esto fijaros que sería como ir pasando las páginas de un libro, que serían todas las especies de pájaros que nos podemos encontrar en la provincia de Sevilla. Esto lo podemos ver una por una o, si queremos, también podemos ver solo las observaciones de un grupo concreto, ¿no? Por ejemplo, aquí de la cigüeña, seleccionando el grupo en concreto, el orden de la cigüeña, ¿de acuerdo? Y creo que con eso, pues por mi parte es todo. Si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, pues podemos hacer un minutillo así para una cuestión, alguna duda. También los de Sebot, ¿no? Sí, que escriban por el chat. Lo que podéis escribir en el chat, o hablar directamente si quieren. Por aquí dice Laura Baena que le cuesta utilizar iNaturally porque no está en español. Para nada. iNaturally la puedes configurar para que aparezca en español. A mí me aparece en inglés por defecto, no sé por qué, porque habré cambiado mi setting en algún momento o a lo mejor cuando he estado fuera, pero la puedes poner en la página web en español sin ningún tipo de problema, tanto en la web como en la aplicación móvil. Luego me pregunta Sara si iNaturally tiene la opción de volcar varias observaciones a la vez desde otras aplicaciones de observaciones de biodiversidad que hayas usado en el pasado o desde bases de datos. Yo creo que sí, ¿no, Mario? Creo que Flickr, la gente lo volcaba a iNaturally. Sí. Creo que algunas debe haber opción, sí. Yo creo que sí que hay opción de volcar los datos, de importar los datos a partir de otras observaciones. Por lo menos nos suena que sí. En los tutoriales de iNaturally creo que lo explica. Vale. Me comenta Mario, lo repito por si no lo habéis escuchado, que en los tutoriales de iNaturally hay algo acerca de eso, de cómo importar observaciones a través de otras plataformas. ¿Más preguntas? ¿Nada? ¿Por aquí? Vale, Marcial, pues entonces pasamos con Mario, si te parece bien. Sí, lo que vamos a hacer vamos a pasar al siguiente normal. Pues, no sería aquí duplicado. Vale, yo creo que está listo. Vale. Bueno, muy bien. Pues nada, buenos días o tardes ya. Hola a los asistentes, gracias por venir, y a la gente que estáis allí conectados por la Sebot, pues nada, muchas gracias. Volver a agradecer sobre todo a Marcial Escudero y a Enrique Maguilla que me hayan invitado hoy aquí a venir a Sevilla. La verdad que es un gran placer y bueno, me reitero en el agradecimiento que ha dicho Santi y gracias a la Universidad de Sevilla por dejarnos este sitio. Bueno, al lío. Yo os voy a hablar un poco sobre, ya ahora que conocemos un poco qué hace iNaturally, un poco sobre las aplicaciones cómo podemos usar iNaturally y llevar a cabo esas aplicaciones sobre las que hablaba Santi, tanto a nivel investigador como a nivel docente. Seguro que ya os están pasando un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Que podríamos realmente con este
uso con esta llegada tan masiva de datos, con tantos millones de usuarios usando a diario esta plataforma, como todos estos datos, bueno, casi es abrumador y casi no sabemos casi cómo usarlos, ¿no? Y bueno, aquí van a ir algunas de las ideas que están surgiendo, algunas de cosecha propia inspiradas en otras y bueno, y otras que me han parecido interesantes y que he reunido aquí. Aquí podéis ver los logos de algunas de ellas sobre las que voy a comentar ahora, ¿vale? Bueno, la idea es que dentro de iNaturalist tú puedes crear cualquier proyecto personalizado de lo que tú quieras. Si a ti te gustan los copépodos de Europa, pues tú puedes hacer un proyecto sobre copépodos de Europa. Puedes hacer un poco lo que a ti más te apetezca, ¿vale? Puedes personalizar tu proyecto tanto a nivel de especies o de taxones, del grupo del árbol de la vida que más te guste y tanto a nivel geográfico. O sea, puedes restringirlo tanto a nivel mundial, porque estás interesado en ciperáceas o en residáceas, como sería el caso de Santi, a lo mejor en todo el mundo, o puedes restringirlo a el patio de tu comunidad de vecinos, ¿vale? Y hacer un proyecto de las plantas que crecen en la piscina de mi pueblo, ¿vale? O sea, que lo puedes modelar los proyectos todo lo que tú quieras. Lo ideal no es solo poner un filtro de taxón y un filtro de lugar, como lo que estoy diciendo, porque eso se puede hacer automáticamente con las búsquedas de iNaturalist. Lo ideal es llevar los proyectos un poco más allá y darles un poco más de sentido, ¿no? Buscar ya un objetivo que algunos de los cuales creo que se podrán ver reflejados en los que voy a comentar hoy. Bueno, aquí veis algunos de los logos de algunos proyectos, ¿no? Bueno, como la ciencia ciudadana, pues se hace con y para los ciudadanos, pues hombre, siempre está bien lo primero, aparte de desarrollar una idea, pues hacerlo algo atractivo, ¿no? Y o diseñar un logo, o ya veremos, hacer un poco de divulgación y darle también algo al ciudadano, ya que las personas también te van a dar mucho a ti. Entonces, bueno, simplemente aquí podéis ver, estos logos son varios proyectos que voy a comentar, hay algunos a nivel nacional o a nivel incluso de todo el hemisferio norte o incluso a nivel local, ¿vale? Por ejemplo, bueno, la mayoría de ellos están centrados en plantas, que somos botánicos, entonces hemos trabajado más en ellos, pero a nivel de curiosidad, por ejemplo, del Cape Leopard Trust, sobre el que no profundizaré más, pues es un proyecto que está centrado en el leopardo del Cabo. El leopardo del Cabo es un animal muy esquivo, muy, muy difícil de ver, y un proyecto como este permite que cualquiera que pase por el Cabo en Sudáfrica, lo he puesto porque yo he participado en este proyecto y era muy curioso, ¿no? Como tú puedes subir, pues ya rastros o huellas de un animal tan esquivo y tan difícil de ver y centralizarlo en un sitio donde los conservadores o la gente que trabaja en los proyectos de conservación con esta especie en concreto, pues pueden tener datos y pistas para seguir animales realmente esquivos y en este caso en un grave peligro de extinción. En cuanto a los otros proyectos que veis aquí, ya voy a entrar un poco en faena, ¿vale? Y vamos a ver un poco ya más en detalle sobre cada uno de ellos. Bueno, este proyecto, Save the Iberian Flora and Canadian Flora, que llamamos proyecto SICAF, pues es simplemente, tampoco quiero decirlo, es un proyecto desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid
y a raíz del TFG de una alumna, de Tatiana Villarino, que bueno, decidimos pues implementar una herramienta en iNaturalis que nos permitiera aunar un poco el conocimiento de toda la flora vascular amenazada de la península ibérica en un proyecto, ¿vale? De manera que toda la información que se recaba en iNaturalis de especies en peligro se centralizara en un sitio para que cualquier experto, gente especializada en flora amenazada o en una especie en concreto amenazada, pues pudiera acceder a ella más rápidamente e incluso, o sea, al momento, o sea, en el acto, tener datos del estado de una población, del hallazgo de una población nueva, en el caso de que se suban a iNaturalis, por supuesto. Si no se suben a iNaturalis, pues no se puede. Pero evidentemente, si algún usuario encuentra una población en peligro o sin querer le hace una foto a una especie en peligro y la sube y ya algún experto identifica que esa especie está amenazada, pues pasaría a formar parte de este proyecto que diseñamos para ello, ¿vale? Ahora voy a explicar cómo lo hicimos. En concreto estaba hablando de especies de la península ibérica. Como sabéis, la flora canaria y la flora ibérica pues no tienen nada que ver y tienen un origen evolutivo, biogeográfico, etcétera, muy distinto. Pues decidimos hacer 2 subproyectos dentro del proyecto SICAF, que eran pues Save the Iberian Flora y Save the Canarian Flora, ¿no? Elegimos pues unas plantas que consideramos icónicas. En el caso de la flora ibérica, pues el mítico género Borderea, que bueno, en concreto Borderea choguardi, en la península ibérica hay 2 especies de Borderea. El logo está basado en Borderea choguardi, que fue la primera planta que tuvo un plan de recuperación, de protección en la península. Es una especie que solo tiene una, o hay quien considera dos localidades, 2 poblaciones en la península ibérica, y que está, restringida a un congosto en la provincia de Huesca, ¿vale? Una especie realmente icónica para la conservación y que, bueno, la usamos para Tatiana diseñó estos logos para llamar un poco la atención, ¿no? Y en cuanto a la flora canaria, pues se eligió la Canarina canariensis, que a pesar de no estar en un especial peligro de extinción, algunos de nuestros estudios han preveído o hemos visto que existe un declive demográfico a nivel genético muy, muy patente. Y también queríamos llamar un poco la atención con esto, ¿no? Aparte de que se le considera la flor nacional de las Islas Canarias y, bueno, muchas cosas más que no da tiempo a comentar, pero el bicácaro o Canarina canariensis es una especie realmente emblemática de las Islas Canarias. Bueno, ¿qué objetivos teníamos, ¿no? Aparte de lo que he comentado brevemente, que es dar a conocer y ampliar el conocimiento sobre la flora vascular más amenazada de la península ibérica y Canarias, aunar este conocimiento en una misma plataforma y crear una red de científicos y ciudadanos, de gente interesada en la flora amenazada, para que subieran aquí sus observaciones y para que realmente esto llegue a ser útil, ¿no? Llegue a tener una utilidad. Entonces, bueno, para ello construimos este proyecto que pretende, al final, el último fin, es que sea una herramienta para conocer el estado de la conservación de las poblaciones vegetales más amenazadas. Y repito, el estado casi, por decirlo así, en directo, ¿vale? O sea, que alguien puede documentar si una población ha sido alterada por cualquier suceso, porque ha pasado por allí una obra, por cualquier cosa, ¿no?, que pueda ser documentada esa población o lo que digo también, hallazgos nuevos que puedan ser incluidos en el momento, ¿no? Y por lo menos ser conscientes. Otra cosa ya es que las actuaciones suelen tardar más en llegar, pero por lo menos
ser conscientes y tener conciencia de que eso está pasando y de que si no actuamos en muchos casos es porque no queremos. Entonces, la idea era un poco también esta idea de poder reivindicar un poco la flora amenazada, ¿no? De manera que tengamos un conocimiento pues muy actualizado del estado de poblaciones y de especies. Vale. Bueno, esto es como luce el proyecto en iNaturalis, simplemente en la barra de buscar de iNaturalis. Realmente son dos proyectos diferentes. Podéis poner en la barra de buscar Save the Iberian Flora o Save the Canarian Flora. Cuando escribís eso, os pondrá Explora o Acerca de. Si le dais a Acerca de, os sale la descripción del proyecto y bueno, podéis uniros al proyecto si os interesa o participar, ¿vale? Para participar en el proyecto hay que subir especies en peligro de extinción. Entonces, bueno, ya veis que aquí se han ido subiendo, pues aquí aparecen hasta 70 especies. Bueno, esta captura es antigua, ya veremos que hay muchas más de 300 especies en peligro de extinción ya tienen datos. Con Canarias creo que llega a las 450 o así. En cualquier caso, aquí se van, bueno, pues aunando todas las observaciones y el contador va diciendo, pues, el número de participantes, el número de especies detectadas, dónde están esas especies, etcétera. Como comentaba antes Santi, hay que tener especial cuidado, pues, en cuanto a coleccionistas sin escrúpulos o pues gente que por lo que sea quiere recolectar o le interesan estas especies, o incluso a veces nosotros mismos con afán de recolectar algo, pues hay que tener a veces especial cuidado, ¿no? Y por defecto nosotros hemos seleccionado que estas especies en peligro quedarán ocultas las coordenadas, ¿vale? Puedes darle que queda borrosa o puedes incluso decidir que no se tenga ninguna pista. Nosotros como administradores del proyecto sí que vemos las coordenadas y bueno, como este mundo es muy pequeño, pues en cualquier caso siempre si alguien está interesado en alguna investigación, en hacer algo, pues simplemente se puede preguntar y no hay ningún problema en ceder estos datos, ya digo, a la gente que en principio no tiene ningún afán por destruir ninguna población ni coleccionar, etcétera. Bueno, ¿cómo creamos este proyecto de Save the Iberian and Canarian Flora? Bueno, hicimos una revisión concienzuda del Atlas Libro Rojo de la flora vascular amenazada de España y varias adendas que se han publicado a posteriori. Y pues en el proyecto incluimos alrededor de 1.200, casi 1.300 especies más o menos de flora, para la flora ibérica, de especies amenazadas, de las cuales, bueno, la mayoría estaban en iNaturalis, más de 1.100 aparecían registradas en iNaturalis, registradas solo, no significa que tuvieran observaciones, simplemente que estaban reconocidas taxonómicamente por iNaturalis, pero la mayoría de ellas no tienen ni un registro, ni una foto, ni nada. Y luego hubo más de 100 especies que ni siquiera aparecían en iNaturalis. Para esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, para esto lo primero que hay que hacer es ser curator de la plataforma, que es algo que tú puedes pedir. Bueno, a veces te hacen pasar un pequeño examen, pero en este caso pedimos que nos dieran poderes, por decirlo así, de curator. Normalmente curator es alguien que tiene ya una experiencia demostrada en la plataforma, es gente que muchas veces un reconocido experto taxónomo en algún grupo, pero vamos, que cualquier ciudadano interesado y con un poco de constancia puede llegar a ser curator. Hay que pasar un pequeño examen, pero vamos, que no es mucho más. Entonces, bueno, una vez que conseguimos pasar esta pequeña prueba, hay que lidiar
con la taxonomía que propone iNaturalis. Esto, como sabéis, pues, como en cada casa a veces se usa pues hay gente que propone unos grupos u otros, pues, ¿qué propone iNaturalis? Y esto es muy interesante. Bueno, iNaturalis, básicamente y en resumen, usa el sistema nomenclatural de POGO para plantas. POGO es Plants of the World Online y aquí él pertenece al Jardín Botánico de Kew, en Londres, y en POGO trabajan una serie de curators muy activos que intentan tener una base de datos con todas las especies de plantas del mundo con la nomenclatura actualizada, ¿vale? Por eso, en iNaturalis, pues, si pones el romero, te va a poner Salvia rosmarinus, ya no Rosmarinus officinalis, porque POGO acepta Salvia rosmarinus como el nombre en uso, ¿no? Evidentemente, si pones un sinónimo, por ejemplo, en este caso, si subes el romero y escribes Rosmarinus officinalis en iNaturalis, pues automáticamente iNaturalis te va a proponer que pongas Salvia rosmarinus, ¿vale? Lo mismo con un montón de especies. De hecho, es una sorpresa porque continuamente va subiendo especies. Yo hace 4 días estaba en las Bardenas Reales de excursión con los alumnos y fui a subir Salsola vermiculata y ahora me proponía Heteroxylon vermiculata o algo así, ¿vale? El cisallo, una especie tan común en nuestras estepas, pues te das cuenta que ya sabemos que la nomenclatura y la taxonomía tiene que cambiar, es evidente y otra cosa es que estemos ya de acuerdo o no con algunos tratamientos, pero te da pie mucho a estar muy al día, ¿vale? Evidentemente, si trabajas con otro grupo que no son plantas, pues cada grupo tiene su sitio de referencia, por decirlo así, ¿vale? Pues no sé, pues por ejemplo, si alguien trabaja con pájaros, no sé exactamente qué base siguen los pájaros, pero pongamos que siguen al Corner Lab, que es un laboratorio muy famoso de ornitología, pues a lo mejor siguen esa nomenclatura, ¿vale? Me refiero que cada grupo, y eso está en las reglas de iNaturalis, cada grupo taxonómico pues sigue un tratamiento. En el caso de las plantas, pues se sigue a POGO, que es activo, ¿no? Hay mucha gente, hay un equipo, no sé ya cuántos son, pero hay un equipo de personas pues trabajando a diario en ello. ¿Qué hicimos nosotros? Pues todas estas especies que no aparecían en POGO les escribimos y les dijimos, oye, se pueden actualizar estas especies, pueden ser reconocidas por el Plan of the World Online. Y ellos muy amablemente pues nos dijeron, sí, mándanos estudios que acrediten dónde está esta especie, que sea en flora ibérica, en un manuscrito por ahí perdido, lo que sea, y las actualizamos en POGO. Así se hizo con más de 100 especies y y algunas que no quedaron reconocidas como especie, pues por lo que sea, porque no hubo pruebas suficientes o POGO lo consideró así. Pero vamos, que se actualizaron o se actualizó en iNaturalis la lista de especies amenazadas, así como el grado de amenaza de todas estas especies, ¿vale? Aquí hay que dar las gracias también a Juan Carlos Moreno, que nos facilitó datos de últimos estados de amenaza, etcétera. Entonces, ¿qué se os puede estar pasando ya por la cabeza que podemos hacer si vamos consiguiendo datos de todas estas amenazadas, de todas estas especies, en cuanto al estado de amenaza? Pues por de pronto, ya que los catálogos, libros rojos, etcétera, pues desgraciadamente no hay la suficiente financiación, esto lleva su tiempo, los catálogos regionales o autonómicos o lo que sea, pues requieren de financiación y de tiempo, ¿no? Disponer de una herramienta como esta nos podría llegar a permitir, bien implementada, hay que trabajar mucho todavía en esto, para actualizar mucho más rápidamente los estados de amenaza de las poblaciones, ¿vale?
yo diría casi en el acto, ¿no? Bien implementado. La SEBOT, de hecho, está trabajando en algo así, pero necesitamos datos para nutrirnos de algo así. Los datos pueden venir, por ejemplo, de proyectos como este en iNaturalis, ¿no? Por ejemplo, a modo de curiosidad, os puedo contar que un señor que me ha contactado recientemente estaba muy interesado o está muy interesado en Erodium paularense. Este señor, en su cuenta de iNaturalis, ha recolectado como 600 observaciones de Erodium paularense. Es toda su cuenta de iNaturalis, son todas observaciones de Erodium paularense. Entonces, también tenemos que pensar no solo a nivel de especies, sino que a nivel de poblaciones puede realmente ser muy útil para estudiar dinámicas poblacionales, ¿no? Vale que esto acaba de empezar, pero a lo mejor si esto siguiera así, pues en una década, en 2 décadas, podemos ver cosas muy interesantes si se siguen muestreos tan detallados, ¿no? Como, por ejemplo, este con Erodium. Bueno, evidentemente, para dinamizar el proyecto y darlo a conocer un poco, pues hemos creado diferentes cosas, ¿no? Como esta página web donde se explica un poco todo cómo funciona el proyecto, qué es lo que hacemos, cuáles son los objetivos y cómo se suben observaciones. Bueno, parte de lo que ha explicado Santi. También incluye este estadio demográfico que podéis ver a la izquierda, que esto ya es un poco optativo y es un estadillo donde cualquier ciudadano ya un poquito más interesado puede rellenar con diferentes parámetros. Está basado en el proyecto AFA, el Atlas de Flora Amenazada, y muchos de los parámetros que pedimos en este estadillo pues serían útiles para actualizar las fichas, los estados de amenaza de las especies. Así que si cualquier voluntario ya un poquito más, con más ganas, sube observaciones y además rellena esta ficha, pues bueno, se puede ganar información como el estado vegetativo, si hay individuos reproductores, ¿no? Cosas interesantes para las especies amenazadas y si les ha pasado un tractor por encima. Cualquier cosa que tú quieras incluir en el estadillo, pues se puede incluir, ¿vale? Y aquí, bueno, hubo una labor importante de divulgación, ¿no? Aquí podéis ver diferentes flyers, aunque a la gente no le gusta que los llamo flyers, o trípticos, como lo queráis llamar. Yo creo que son flyers del proyecto, ¿no? Que utilizamos pues para difundir en redes sociales, en varias universidades, a través de la Sociedad Botánica Española, Sociedad Española de Botánica, a través de todos los canales, ¿no? Que pudimos, revistas de conservación también, pues se intentó hacer una labor de divulgación pues lo más amplia posible para intentar llegar a gente y poder formar esta red de observadores que es lo que nos gustaría, ¿no? Por supuesto, destacar el apoyo de la Sociedad Botánica Española y de SEBICO, ¿vale? La Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, que siempre nos dejaron usar todos sus canales y han apoyado el proyecto pues sin reparo. Vale. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? Aquí podéis ver desglosado un poco las observaciones, aunque ya ha entrado hoy, hay algunas más, de los 2 subproyectos. A la izquierda, Save the Iberian Flora, y a la derecha, Save the Canarian Flora. Bueno, en Save the Iberian Flora ahí podéis ver más de casi 2.700 observaciones de 322 especies. Y en el de Canarias, 455 observaciones de 51 especies. Los quesitos de debajo nos muestra el grado de amenaza, ¿vale? En peligro crítico, en peligro vulnerable de todas estas especies. Y detallado ya debajo nos muestra una cosa muy interesante y que necesitamos un cierto rigor porque evidentemente estas especies no las conoce todo el mundo, hace falta muchas veces un criterio experto para
para identificarlas hay que revisarlas, ni siquiera, vamos, ni siquiera no, bueno, yo mismo, que soy, o Tatiana, que somos los creadores del proyecto, pues podemos tener el conocimiento de reconocer muchas de estas especies en peligro que no hemos visto jamás. Entonces, se necesita que haya gente que las valide, ¿vale? Este verde y amarillo de aquí abajo muestra, en verde, muestra las especies que han adquirido lo que se llama grado de investigación. El grado de investigación es que al menos 2/3 de los usuarios de iNaturalist coinciden en que es esa especie, ¿vale? O sea, están de acuerdo en la identificación. De esto podríamos entrar en otra discusión aparte. Yo en concreto, por ejemplo, creo que 2/3 no es suficiente, pero bueno, ya por lo menos empieza a dar un rigor, ¿no? De que la observación está validada, ¿no? Ya hay 2 personas que lo dicen así. Ya digo que podríamos hablar mucho sobre esto y que se puede debatir mucho. En mi opinión, ¿vale? Solo como pincelada general, cada vez los usuarios son más cautos. Por cómo funciona iNaturalist, cada vez los usuarios son más cautos. Y es que si empezáis a usar la aplicación, veréis que tú propones una especie y luego si te corrigen y tú te corriges, tu fallo queda allí, porque tú te autocorriges, pero tu fallo queda allí tachado, ¿vale? Eso, pues, yo diría que promueve un poco que seas cauto, ¿no? A la hora de hacer tus observaciones, porque ahí va a quedar un poco tu fallo, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, hay que... la gente en general tiende bueno, o a preguntar a otros expertos, porque eso también está muy bien, a proponer una identificación a nivel de género, por ejemplo, y tú puedes llamar a un experto en ese género. Puedes poner @Pepito y @Pepito llega y es experto en el género Malva y te dice, pues mira, es esta, ¿vale? Eso cada vez es más masiva la red y hay gente de todo el mundo, pues es muy interesante que te vienen pues expertos taxónomos de un género o de una familia y te corrigen o te ayudan, ¿vale? Entonces esto también es algo que creo que es interesante comentar. Un poco más en detalle, aquí están todas las observaciones del proyecto Save the Iberian Flora. Veis que en grado de investigación han pasado algo más de la mitad, es decir, que tendrían un cierto rigor, las otras pues no las consideramos de momento. También pasa mucho que a lo mejor alguien conoce muy bien una población de una especie y no nos atrevemos nadie a corroborarlo, así que seguro que muchas de estas en amarillo sí que son, porque hay gente, ya te digo, hay gente realmente que sabe mucho y que está subiendo observaciones, pero que a lo mejor nadie nos atrevemos a corroborar, pues porque el estado de esa foto que te muestra la planta en ese momento, pues a lo mejor no te atreves a corroborar la observación, ¿vale? En cualquier caso, este es el mapa en la península ibérica con todas las observaciones de especies amenazadas incluidas en este proyecto. Tengo que decir que si consultáis el Atlas de Flora Amenazada de España, se empieza a parecer el mapa al Atlas de Flora Amenazada, ¿vale? O sea que bueno, queda muchísimo por hacer. Hay áreas, las béticas, por ejemplo, que necesitarían, bueno, pues muchísima exploración, pero, bueno, sobre todo ya veis que en las costas, los sitios más accesibles, ¿no? Cuánto queda de hacer también en Pirineos, en Cordillera Cantábrica. Bueno, pues esto es simplemente una pincelada pequeñísima de algunas observaciones que se han hecho durante desde que empezó el proyecto, hace menos de un año. Y este es el proyecto canario. Aquí también se ve un sesgo, por ejemplo, ya sabemos que en Lanzarote y Fuerteventura hay menos endemismos, pero, por ejemplo, en Fuerteventura, en la península de Jandía, pues se ve un sesgo brutal, donde hay flora amenazada, vamos, por doquier. En cualquier caso, bueno, 455 observaciones para la flora canaria, que son pocas dentro de una flora tan excepcional y tan singular como la canaria, queda mucho por hacer.
En Canarias hay menos gente, digamos, pero bueno, se van sumando pues observaciones de mucho interés, como, bueno, esos ejemplos, ¿no? Esas fotos que he puesto ahí abajo de algunas poblaciones, pues algunas especies súper amenazadas, como la telina nervosa o el Solanum vespertilio de Doramas. Son especies que realmente, bueno, casi extintas en la naturaleza. El Solanum vespertilio yo no sé si ha llegado a considerarse extinto y ahora lo han reintroducido en los tilos de Moya, no estoy seguro, pero vamos, en cualquier caso, telina nervosa, muy reducida, una población o dos, son especies muy amenazadas, ¿vale? Que evidentemente es interesante, cualquier dato nuevo, cualquier perturbación que alguien pueda registrar y quiera subirla aquí, pues sería ideal, ¿no? Para ver cuándo pasan estas cosas, etcétera. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, pues se ha puesto, entre comillas, en marcha una red dinámica de observadores de la flora vascular amenazada. Hay como 70 y pico personas que se han unido al proyecto, no significa que todas estén activas continuamente, pero bueno, que han participado, ya más de 77 personas se han unido y bastantes más de 200 creo que son, han participado, aunque no se han unido en el proyecto. Luego, algo que hemos aprendido muy importante es que la divulgación tanto del proyecto como de las especies amenazadas, pues es muy importante, ¿no? Sobre todo de las especies, porque si no las conoces no puedes fotografiarlas. Entonces, uno de los objetivos del proyecto, que era reunir información de estas especies, también es interesante, aunque tú no subas fotos de especies, simplemente entrar al proyecto para aprender, para ver las fichas de las especies, ver dónde están, ver las fotos y que sirva como una biblioteca de fotos de especie amenazada. Evidentemente también están los atlas de flora amenazada y tal, pero es que aquí en Naturalis puedes poner tantas fotos que puedes ver el estado fenológico en diferentes meses y tienes de cada especie de las que tengan fotos, que evidentemente las amenazadas tienen menos fotos, pero puedes llegar a ampliar mucho tu conocimiento de la flora amenazada y de esta manera creemos que se puede divulgar, que se puede utilizar a nivel docente también esta aplicación, pues en un máster de conservación o donde sea que haya gente especialmente interesada, o incluso para público local general de una zona que haya una asociación que le interese la botánica o ya digo, si tu proyecto lo centras en cualquier otra cosa, en copépodos, pues los copépodos, ¿vale? Lo que sea. Bueno, entonces creemos que hemos conseguido por lo menos plantar la semilla, ¿no? Para crear esta base de datos, y creemos, o nuestro deseo, aunque esto probablemente esté todavía muy lejos, y es que hace falta alguien que tenga conocimiento para tratar Big Data y demás, e implementar esto a nivel informático, es que esta información se ligue con una plataforma que nos permitiera actualizar los planes y las categorías de conservación con más agilidad, ¿vale? De manera que este conocimiento, como digo, un poco en directo, sirviera para trabajar mucho más activamente de lo que se trabaja ahora y de lo anquilosado que están muchas veces los estados de amenaza, los catálogos de conservación de muchos sitios que necesitan dinamizarse y se necesita muchas plantas. Evidentemente sabemos que con el escenario actual de cambio climático o de perturbación, pues su estado de amenaza ha cambiado a peor. Y otras, pues a lo mejor no a peor, sino a mejor, porque les favorece la perturbación o lo que sea. En cualquier caso, creemos que esto sería ideal para aumentar el conocimiento de la flora amenazada. Vale, voy a comentar ahora algunos proyectos más rápidamente, adicionales, de ideas de lo que se puede implementar
eNaturalist, de tipo, bueno, pues proyectos que podemos hacer ya más a nivel docente, educativo o recreativo o como queramos, ¿vale? Bueno, esto es parecido a algo que ha comentado Santi, ¿no? Podemos hacer proyectos locales para conocer y estudiar la biodiversidad de una zona. Pues en concreto, yo he puesto este ejemplo aquí, que es del campus de la Universidad Complutense. Santi ha puesto el ejemplo de un proyecto que implementó él y Nacho, creo, de la Pablo de Olavide. Pero bueno, en un campus, ¿no? Y especialmente donde hay estudiantes, por ejemplo, de biología o de ambientales o simplemente gente interesada, pues tener esto aquí a mano. Fijaros que en un sitio tan, digamos, perturbado o aparentemente ruderal como puede ser la Complutense, bueno, ruderal sí, que hay mucha flora ruderal, pues hay 284 especies detectadas que bueno, que te da para aprender y para divertirte, ¿no? Buscando estas especies y si te lo tomas a modo de pues docente, de aprendizaje, un poco para motivar a los alumnos, se pueden poner misiones, por ejemplo, en eNaturalist y decirle a la gente que busque una especie o si quieres una familia. Esta semana estudiamos las poáceas. Pues a lo mejor puedes motivar a tus alumnos a que suban observaciones de poáceas. No sé, ¿vale? Y a lo mejor el que más suba, pues no sé, ya lo que tú quieras. Pero bueno, ideas hay para implementar, cada uno las que quiera. O sea, esto puede llegar a ser interesante y divertido. Otro ejemplo ya un poco menos local, ya ampliando un poco el rango geográfico, es este que nos presentó Neus Noalart recientemente en septiembre en el primer Congreso Nacional de Botánica Española, que está centrado en Pirineos. Pues aquí, fijaros que se está intentando, pues, registrar todas las especies de la cordillera pirenaica. En Pirineos hay, si no me equivoco, como unas 4.000 especies o algo así. Pues fijaros que ya hay 1.190 especies de las que se han subido observaciones, que no está nada mal. Bueno, fijaros respecto al proyecto anterior, lo interesante que puede ser que en la ciudad universitaria haya 284 especies y que en todo Pirineos haya como solo 4 veces más. O sea que realmente, evidentemente aquí hay muchas más observaciones y habrá especies mucho más ampliamente distribuidas, pero que el nivel de conocimiento pues puede llegar a ser grande, ¿no? Muy grande, ya dependiendo de también el número de observadores, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, en zonas más deprimidas de España, pues va a haber menos observadores, evidentemente. En cualquier caso, este proyecto es muy interesante y bueno, en cuanto puede tener aplicaciones en cuanto a cambio climático, ¿no? Como, por ejemplo, está haciendo ya el conocido Proyecto Gloria en Pirineos, pues bueno, esto siempre pueden ser cosas que vengan a complementar, ¿no? No a sustituir a otras cosas, porque esto realmente, pues bueno, viene a ser un complemento de tus datos. Simplemente para que veáis, como ya hemos explicado, ¿no? Se establece un filtro, en este caso el filtro geográfico que veis aquí, que es el que han querido los autores poner, pues han considerado que todo esto es Pirineos, por supuesto incluye cordillera axial, pero también sierras prepirenaicas y otros territorios limítrofes. Pues bueno, lo que han considerado ellos, esto se hace desde el Instituto Botánico de Barcelona. Y bueno, ellos consideran que solo miembros del proyecto pueden participar y que necesitan foto, las observaciones, ¿vale? Tú puedes establecer los requisitos que quieras para tu proyecto. Y aquí, bueno, han hecho diferentes subproyectos, pues uno centrado en la lista roja de Pirineos, pues un poco como el que os acabo de mostrar, de Save the Iberian Flora, pero ellos, pues, digamos que, por lo que me dijo Neus, pues un poco inspirados en eso, pues lo que han hecho ha sido coger la lista patrón de flora de Pirineos para tener ya su proyecto sobre toda la flora pirenaica amenazada en el proyecto que ellos han hecho. Otro de flora alóctona, muy interesante también, la dinamicidad de la flora alóctona, lo rápido que muchas especies están colonizando
los peligros que traen esas especies, pues con proyectos como estos de iNaturalis podemos verlo al día, si tenemos una buena red de observadores, cómo van colonizando, por dónde entran estas especies, etcétera, ¿no? En concreto, bueno, ellos han hecho uno para Pirineos, que evidentemente es muy interesante, aunque en Pirineos sí que hay especies invasoras, pero no tantas como en otros sitios, donde también sería muy interesante, especialmente, pues por ejemplo, se me ocurre en puertos, ¿no? O en puertos, aeropuertos, lugares de entrada de flujo de personas, donde sería muy interesante ver qué especies llegan, qué especies se puede hacer. Ya digo, se puede hacer diseñando el proyecto apropiado, se puede hacer. Y evidentemente, bueno, aquí tenéis un poco de promoción, ya que Neus se prestó a hablarnos de esto, pues de este proyecto, si os interesa la flora pirenaica, os podéis unir. Este es otro proyecto de otro colega de la Universidad Complutense, de la unidad de botánica, de Rafael Medina, experto briólogo, que, bueno, tiene un proyecto que me parece interesantísimo y simplemente también os lo muestro brevemente para que veáis otra aplicación de este pequeño matiz de proyectos que se pueden hacer. Aquí, en este proyecto en concreto, es un proyecto más con ámbito un poco más científico y para estudiar la historia evolutiva, en concreto, de musgos del género Physcomitrium. Entonces, veis allí que, pues por ejemplo, aquí solo pone 4 especies. Y es que también tenemos que pensar que podemos usar iNaturalis para estudiar, pues como ya he dicho, ¿no?, poblaciones. O como en el caso que quiere hacer Rafa, estudiar la historia evolutiva a nivel interespecífico, pero más intraespecífico de estos musgos. Entonces, Rafa y su equipo, pues por ejemplo, lo que han hecho ha sido que en todo bueno, aquí no está el mapa, pero ellos admiten observaciones de este género, de Physcomitrium, por el hemisferio norte, ¿no? Básicamente creo que ellos han cogido, sobre todo están centrados en Norteamérica y Europa, y un montón de gente ha participado en este proyecto. Aquí podéis ver, bueno, un resumen de los resultados que Rafa me ha cedido amablemente para que pusiera en esta charla, pero fijaros que de Physcomitrium, pues unas 1.250 observaciones, que muchas de estas han sido verificadas. Ellos verifican una por una todas las observaciones y contactan con todos los usuarios para que les manden material de Physcomitrium, material vegetal, pues para sus estudios genómicos, ¿vale? Entonces, fijaros que han recibido ya unos 120 especímenes por correo. Imaginaos lo difícil que es, pues, recorrerse todos Estados Unidos, que ellos tienen, pues, muestras de una buena parte de Estados Unidos y de Europa creo que algo menos, pero fijaros cuánta gente, ciudadanos, pues interesados en este caso en musgos, o que han hecho una foto a un musgo y que Rafa o su equipo la han visto y le han dicho, esto es Physcomitrium, perdone, ¿le importaría mandarme tal y cual? Pues, bueno, aquí pone cuánta gente ha respondido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es interesante también para este tipo de proyectos ya un poquito más académicos, ¿no? Más científicos, en este caso de biología evolutiva. Muy interesante. Aquí, bueno, esto es un poco lo que según Rafa les ha enseñado su proyecto, ¿no? Y ya a sacar cosas muy interesantes, como os comentaba con los otros proyectos. Pues bueno, que mucha gente se motiva por grupos como este, como los musgos, que la ciencia ciudadana lleva más tiempo del que uno se imagina, que si inviertes esfuerzo en preparar flyers, logos o, en su caso, instrucciones para cómo mandar las observaciones, pues al final obtienes resultados. Pero, claro, cuesta un trabajo, ¿vale? Y que, bueno, en definitiva, a ellos les ha ayudado a hacer su investigación mejor, que es lo que pretendían. Vale. Y ahora otro proyecto, en este caso este es un proyecto realmente centrado en
la ciudadanía y que llevamos a cabo el año pasado desde la Sociedad Botánica Española, en concreto gracias a todo el grupo de trabajo en sistemática que se volcó en llevar a cabo lo que llamamos el primer biomaratón de Flora Española, que se desarrolló entre el 21 y el 23 de mayo de este año y que creemos que fue un éxito, ¿no? Os voy a contar brevemente qué hicimos y qué pasó en estos días tan emocionantes. Bueno, lo primero, lo que queríamos era organizar una especie de gran fiesta de la botánica, ¿no? Ya sabéis que últimamente pues se ha hablado, ¿no?, de que la dinámica de que la botánica está un poco en declive en las universidades y nos estamos olvidando un poco de allí lo que se ha venido a llamar ceguera vegetal o abotanopsia, ¿no?, que estamos olvidando un poco de nuestro medio natural. Evidentemente no solo con plantas, un poco con el medio natural en general, pero las plantas son especialmente olvidadas en general. Entonces, con este biomaratón pretendíamos hacer un evento por todo el territorio nacional en el que cualquier ciudadano pudiera salir al campo y simplemente realizar observaciones de la biodiversidad vegetal con su cámara de fotos y la subiera a iNaturalis, ¿vale? Así de simple. Además, con esto del COVID y demás, pues cada uno podía salir independientemente con las instrucciones que nosotros, ya os digo, os comento ahora brevemente, pues fuimos implementando. A ver, vale. Bueno, ¿para qué nos inventamos, digamos, una excusa o porque queríamos hacer esto? La idea venía un poco de lejos, ¿no? Vimos que ya era hora de hacerlo y, pues, nos pareció bien realizarlo para el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, porque como caía el 21 de mayo, algo así, si no me equivoco, un poco antes, 18, algo así, y también en esa época es el Día Internacional de la Biodiversidad, nos parece una buena época. Aparte de que la fenología en todo el territorio nacional, pues más o menos ya es buena para ver algunas plantas en Pirineos como en Cabo de Gata, ¿no? Ya digamos que pues, tenemos una riqueza de ecosistemas y de climas tan variados que mayo parecía una buena época. Entonces, para celebrar el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, pues decidimos llevar a cabo este biomaratón, ¿vale? Bueno, muchas de estas... Tengo que dar las gracias porque muchas de estas diapositivas pertenecen a gente del grupo de trabajo en sistemática, ¿vale? En concreto esta es de Sara Martín. Pero bueno, toda la gente, hubo mucha gente implicada en todo lo que voy a ir poniendo, ¿vale? ¿Cómo germinó este biomaratón? Pues un poco a raíz del nacimiento de la Sociedad Española de Botánica y aparte porque las aplicaciones en biodiversidad están en auge, pues la suma un poco de estas dos cosas dio lugar a que pues, gente interesada en estos temas nos encontráramos y decidiéramos llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Para prepararlo, ¿qué hicimos? Pues creamos un proyecto que se llama... Hay varios tipos de proyectos en iNaturalis, en concreto creamos una cosa que se llama Proyecto Paraguas. Un proyecto Paraguas que englobaba a diferentes proyectos, uno por comunidad autónoma, para que pudiera darse una especie de pique sano entre comunidades autónomas y hacer una especie de maratón, ¿no? De que pudiera haber un poco de competición, aunque no era para nada el objetivo, y que en cada comunidad autónoma hubiera un marcador y se fuera viendo cuántas especies se detectaban a lo largo de ese fin de semana, cuánta gente salía a detectar especies, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algunas claves del éxito del biomaratón, las fechas señaladas, como os he dicho, pues tener entre comillas una excusa para celebrar este biomaratón. Otra clave para el éxito fue descentralizar el proyecto. Esto no es para nada un proyecto personal de nadie, sino que queríamos que fuera una cosa de todos, que no tuviera, aunque esté yo hablando aquí hoy, pero que no tenga una cara ni nada, aunque soy yo casi siempre el que habla, pero bueno, no es mío esto, sino que esto ha participado mucha gente
y en concreto esta fue una clave para el éxito, descentralizar el proyecto. Y hay gente que habrá hecho mucho más trabajo del que pueda haber hecho yo mismo o cualquiera de nosotros. Por ejemplo, los coordinadores autonómicos. En cada comunidad autónoma buscamos un coordinador autonómico que se dedicó a hacer básicamente lo que nosotros hacíamos a nivel nacional, pero en su comunidad autónoma. Evidentemente, un coordinador autonómico tiene conocimiento de los grupos locales de naturalistas, contactos con instituciones gubernamentales, con universidades, a lo mejor no con todo, pero contacta con un amiguete, el amiguete con otro, y la idea era que esto fuera un dominó de entusiasmo de gente que, o era nuestra idea, ¿no? Intentar contagiar un poco esto y que fuera extendiéndose. Y creo que, vamos, que sí, que ocurrió, ¿no? Y ahí hay que dar las gracias a los coordinadores, porque sin ellos esto no habría salido. Luego a cada coordinador le dimos un kit de materiales, un poco uniforme, ¿no? Para que supieran lo que tenían que hacer. Desarrollamos, pues, notas de prensa, desarrollamos flyers, desarrollamos cómo se utilizaba iNaturalis, unas notas para usar iNaturalis, unas notas de qué era el biomaratón, como lo que os acabo de enseñar. En definitiva, con todo este kit de materiales se llegó a hacer muchísima difusión. Ya cada coordinador ya podía actuar, digamos, un poco con estas pautas a su rollo y hacer difusión en su comunidad autónoma y ya cada uno pues que se implicara como quisiera, ¿no? Entonces, bueno, empezó una ola de difusión, ¿no? Se empezaron a ver por las redes que aparecían cosas que ya no venían del grupo de trabajo en sistemática, es decir, de nosotros como coordinadores centrales, sino ya de gente que se estaba sumando, ¿no? Y estaba haciendo flyers para el biomaratón, pues en diferentes sitios, ¿no? Que os pongo un ejemplo en Baleares o Castilla-La Mancha o Cataluña, ¿vale? O Extremadura, bueno, este es Castilla-La Mancha, pero bueno, en numerosos sitios, un montón de flyers, de difusión del evento, de salidas programadas, cursos programados, talleres programados para usar iNaturalis. Empezó a haber un poco una avalancha de gente que se veía que estaba interesada por la diversidad vegetal y por llevar esto a cabo, ¿no? Aquí más ejemplos, pues Murcia, Cartagena, y luego también se hizo mucho trabajo en redes sociales, ¿vale? Fue una cosa que hicimos algunos perfiles en redes sociales, el que más éxito tuvo fue Twitter, se dinamizó también con memes, pues evidentemente cosas, intentar llegar un poco a todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues desde ahí, digamos que, por ejemplo, Twitter sirvió un poco de cara visible a todo lo que era la organización del biomaratón. También se hicieron talleres, este es uno que organizó en concreto Santi por aquí, ¿vale? Pero vamos, que para mostraros que hubo diferentes actividades, salidas. Aquí los coordinadores de Navarra se le ocurrieron, se puede ver que cada día del biomaratón, 21, 22 y 23 de mayo, hicieron una salida diferente en diferentes sitios. Además, ecológicamente muy interesantes, ¿no? Como puede ser Bárdenas Reales o algo más pirenaico, prepirenaico, ¿no? Pues para también conseguir como capturar el mayor número de especies diferentes, que era un poco el juego de este biomaratón, ¿no? En Castilla y León también, pues, por ejemplo, se le ocurrieron mucho, podéis ver estas salidas programadas, bueno, pues también en sitios también súper interesantes y unos flyers muy atractivos a los que acudió bastante gente, pues la gente tenía ganas de salir al campo también después de haber estado tanto tiempo encerrados y la posibilidad de estar al aire libre compartiendo con alguien algo que te gusta, ¿no? Y bueno, aquí está un poco en resumen la oleada de instituciones que se sumaron al biomaratón. Alrededor de 100 instituciones, pues reseñable, ¿no? Ni más ni menos que apoyaron, por decirlo así, de alguna manera, y desde aquí mil gracias a todos, esta
esta iniciativa. Vale, bueno, aquí bajan un poco los resultados, ¿no? Los numeritos del biomaratón, simplemente como curiosidad para que los veáis, pues hubo más de 25.000 observaciones de más de 2.500 especies, ¿vale? Lo que viene a ser un porcentaje considerable de toda la flora ibérica. Además, bueno, aquí veis un poco los que fueron las especies más observadas. Pues vienen a ser muchas de ellas o ruderales o especies con una inflorescencia o flor atractiva, ¿no? Como puede ser la malva, la amapola, ¿vale? Pero también hubo observaciones muy interesantes, pues, por ejemplo, como se pone aquí, de especies amenazadas, ¿no? 96 observaciones de 44 especies incluidas en alguna categoría de amenaza. Luego también hay que decir que se subieron también especies que ni siquiera estaban registradas en la plataforma, ¿vale? O sea, que era la primera observación en iNaturalis para España. Hubo también algunas especies. Este es el resultado a nivel de comunidades. Pues bueno, no es ninguna sorpresa que Madrid y Barcelona tengan el mayor número de observaciones, ¿no? No hace falta que lo explique. Evidentemente, como digo, claro, es que no se puede hacer una competición, digamos, equilibrada, sino que era más bien un poco un juego, ¿no? Pero bueno, se ve, por ejemplo, el interés que pusieron los compañeros de Navarra, que fueron especialmente activos preparando y que hicieron ni más ni menos que más de 2.500 observaciones. ¿Os acordáis que os he puesto esas salidas y tal que hicieron ellos y que se volcaron mucho y han hecho mucha divulgación en concreto en Navarra, pero vamos, en muchos otros sitios, Bueno, como curiosidad, simplemente para que lo veáis, sin embargo, por ejemplo, a nivel de especies, pues Cataluña fue la que tuvo más especies, casi 1.000 especies solo detectadas en Cataluña, seguida por Madrid y Andalucía con más de 800, ¿vale? Entonces, al final lo que se detectó fue ni más ni menos que el 25% de las especies de la flora española, que, oye, no está nada mal, ¿no? Además, la actividad en iNaturalis se multiplicó por 6 con respecto al fin de semana homónimo del año anterior, ¿vale? Es verdad que iNaturalis está creciendo mucho, pero el fin de semana por ejemplo, el fin de semana del biomaratón también se multiplicó por 4,5 con respecto al fin de semana anterior, ¿vale? En cuanto a observaciones de plantas. Esto es simplemente un evento que se desarrolla en Ciudad Universitaria para que veáis lo interesante que puede ser, como en un sitio, como os decía antes, tan aparentemente pobre, que no lo es para nada, o con flora ruderal, pues fijaros que en ese fin de semana del biomaratón, una actividad de una mañana, 124 especies, 505 observaciones, acudieron, pues no sé si más o menos entre 15 y 20 personas, los podéis ver por aquí, por la dehesa de la Villa, con varios profesores del departamento de la Complu. Bueno, muchas actividades de este tipo se llevaron a cabo, ¿vale? En muchos sitios, como os he enseñado. Y aquí lo podéis ver, esto es algo mucho más que cifras. De hecho, es que muchas de estas personas ni siquiera usaron la aplicación. Entonces, aunque allí ponía, no sé si os habéis fijado, que 1.000 personas registraron observaciones, luego participó mucha gente, pues gente, calculamos que entre 8 y 80 años, niños mayores que fueron y que ni siquiera usaron la plataforma, pero que, bueno, pues ese día salieron al campo, disfrutaron, aprendieron algo, ¿no? Entonces, bueno, eso es realmente lo que nosotros veíamos más importante, mucho más que, como os decía, el juego de la competición, que era algo muy secundario, ¿no? Esto era lo bonito y lo que queríamos realmente conseguir, que ahora de un telefonazo tú un fin de semana estés aburrido en casa y puedas llamar a un colega que viva cerca tuyo para darte una vuelta y salir a ver especies o salir a desarrollar un proyecto científico o lo que te apetezca relacionado con la biodiversidad, en este caso vegetal. Y ya voy acabando. Después de todas estas observaciones había que identificarlas. ¿Qué hicimos? Pues para acercar posturas entre científicos y ciudadanos decidimos hacer lo que se llama un data blitz. Un data blitz, este nombrajo no es más que un evento en el que pues las observaciones del biomaratón que habían quedado sin identificar,
pues con la ayuda de diferentes expertos se iban a ir identificando, ¿no? Y de esa manera, pues, se acercaba el conocimiento científico a los ciudadanos. ¿Cómo lo organizamos? Bueno, realmente lo organizamos como un ciclo un poco de conferencias donde diversos expertos en diversos grupos taxonómicos, ¿no? Nos hicieron una introducción monográfica a su grupo. Está todo en YouTube colgado y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Para aficionados o para gente que sabemos menos de según qué grupos, ver las conferencias pues para aprender lo básico de cómo identificar musgos, cómo identificar helechos, cómo identificar linarias u orquídeas o, bueno, allí veis las que hay, ¿no? Todo esto se dio el colofón con otra charla sobre actividades del biomaratón y una mesa redonda donde, pues, un poco compartimos las impresiones de lo que había sido esto, ¿no? Bueno, está allí colgado en YouTube por si os puede interesar, simplemente poniendo Data Blitz, biomaratón, yo creo que aparece. Futuros pasos, pues que participe más gente, más centros, más asociaciones, que llevar esto al público, que la gente pueda acercarse pues a las universidades, por ejemplo, y utilizar lupas y microscopios en ese fin de semana o un día al año, pues para acceder al conocimiento de la biodiversidad vegetal, ¿no? Un poco dinamizando, pues, si puede ser ese fin de semana y también ampliando este biomaratón a Portugal, que ellos, cuando desarrollamos el nuestro, también un poco por casualidad o no, bueno, un poco así, sí, desarrollaron este año también su primer biomaratón. Y entonces ya hemos hablado y bueno, la idea es llevar a cabo un gran maratón como ibero-macaronésico, ¿no? Que pille todo Iberia y las islas, pues, macaronésicas, Azores, Madeira, Salvajes y Canarias. Evidentemente Cabo Verde no está aquí, pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué hemos aprendido? Pues que movilizar a la gente es posible. El gran potencial que tiene esto para recolectar datos de interés científico, aunque no era el objetivo, muchas observaciones de interés en el biomaratón. Me he dejado de nombrar que incluso especies muy comunes, pues, botánicos sorprendidos de que se encontraran en según qué sitios, ¿no? Entonces, para la corología de estas especies también ha tenido interés, no solo para especies amenazadas, sino para especies también muy comunes. ¿Qué hemos aprendido también? Que es posible usar estos proyectos o iNaturalis como herramienta para concienciar y divulgar y que, aunque no lo creamos, pues existe un interés ciudadano grande por la biodiversidad vegetal. Ya acabo con este proyecto, que es una especie de proyecto piloto que estoy haciendo este año. Este es algo un poco más personal que tiene que ver, usado a nivel docente con una asignatura que se llama Análisis de la Biodiversidad Vegetal, en la que estamos haciendo el proyecto con mis alumnos, ¿vale? Los alumnos están subiendo observaciones. Ahora hemos estado una semana de salida de campo, aunque no sean las mejores fechas. Fijaros que ya han subido más de 1000 observaciones de más de 300 especies, lo cual es un poco un experimento docente, ¿no? Para ver si podemos usar esta herramienta para, digamos, agilizar esa curva tan grande que hay para conocer la botánica, eso que nos cuesta tanto aprender botánica al principio, reducir esa curva de aprendizaje, intentar acelerarlo. Yo creo que se aprende mucho más rápido usando herramientas como estas. Los alumnos colaboran unos con otros, suben las fotos, se preguntan. Bueno, yo les recomiendo que esto no lo hagan en el campo, sino en casa, porque en el campo es mejor disfrutar, ¿no? Pero luego se preguntan, oye, ¿qué especie era? Esto les sirve de refuerzo, porque si tú apuntas un nombre en el campo y no tienes